Hola, bienvenidos alumnas, alumnos al curso de Modelo de Excelencia Operacional y Gestión en Lean Kaizen. En este curso, que está compuesto por 4 módulos, veremos el desarrollo de cómo los principios, los fundamentos y la aplicación de modelos de excelencia operacional y fundamentalmente con una mirada de Lean Kaizen. Ya en el programa, en el módulo 3 de este programa, podremos ir viendo cómo, ya conociendo los principios, lo podemos adoptar y adaptar. La receta no nos sirve. Aplicarla a pie juntilla no nos sirve. Cada organización es individual, cada organización es única, igual que las personas. Luego, los modelos tenemos que saber los principios, los fundamentos y ver qué de eso podemos rescatar, qué es lo que ya tenemos, porque no vamos a construir una organización, sino que tenemos elementos que existen y que podemos ordenarlos, reordenarlos y sobre eso empezar a construir nuestro propio modelo de excelencia. ¿Y cuáles son las características de estos modelos de excelencia? Bueno, algunas de ellas y fundamentales son, tienen estructuras formales participativas. Es decir, no es tan solo generar el trabajo en equipo, sino que orgánicamente existen estructuras participativas. Y de esas, muchas. Lo segundo, se simplifica y estandariza. No tenemos para qué hablar en difícil. Aquí en Chile estamos acostumbrados a hablar en difícil porque así nos escuchan. No entendemos nada, pero debe saber. Debe conocer mucho porque habla en difícil, aunque no lo entiende. Si me preguntan, sí entendí. La gracia está en cómo podemos simplificar y que todos tengamos ese conocimiento. Y además lo estandarizamos. Hay que romper paradigmas. Tenemos que tener instancias de reconocer en nuestras organizaciones paradigmas que no nos ayudan, paradigmas que nos inmovilizan. Paradigmas están arraigados en nuestra estructura de pensamiento. Y eso hay que identificarlo, ver cuáles son los que tenemos que cuidar y cuáles son los que tenemos que cambiar. Un paradigma no es bueno ni malo, son tus creencias. El tema es que el efecto paradigmático es la paralización. No, eso aquí no resulta. No, eso es para los japoneses. No, es que nosotros somos chilenos. No, es que la idiosincrasia que tenemos aquí. Eso es lo que hay que cambiar. Y lo otro, ocupar la inteligencia de las personas. Fíjate que por el mismo precio de las 2 manos arriba, si tú no te has dado cuenta, hay una cabeza y hay un cerebro. Y adentro del cerebro hay inteligencia. El tema es que tu modelo de gestión en la organización no la está considerando. Es más, muchas veces dices, ¿sabes qué? Prefiero que no piense porque cada vez que la piensa, pipi, la embarga. Ahí es donde hay que generar cambios en la forma de hacerlo. De todo lo que aprendamos y conozcamos de los modelos de excelencia, tenemos que ver qué es lo que nos puede aplicar, qué es lo que nos hace sentido y rescatar lo que realmente podemos aplicar. Lo otro, háganle caso al sentido común, es lo que hay que tratar de aplicar. ¿Sí? Desarrollar las competencias, el conocimiento y las habilidades en las personas y tener un liderazgo fundamental con una mirada de largo plazo y creer en él. Y sin duda tenemos que tener sí o sí un modelo estandarizado de cómo resolver problemas. Acá vamos a conocer el modelo de los 7 pasos de resolución de problemas. Pero toda organización, todo modelo de excelencia tiene una forma de resolver problemas estandarizada y lo tiene incorporado en la mente de todas las personas. Esas características van a tener que observarlas ustedes en su propia organización, si existen, si no existen, si están o no están. Y si no están, en qué nivel o en qué nivel están y qué nivel tenemos que desarrollar para poder ir construyendo nuestro propio modelo. Tenemos que tener claro que el foco está en los procesos y proceso muy simple, es un conjunto de actividades, ¿no es cierto?, que se relacionan entre sí, ya en ese proceso de transformación donde se ocupan los recursos. El input, la entrada a los procesos son los recursos. Eso es lo que utilizamos en esta secuencia para producir una salida, un resultado, un producto, un servicio. Luego acá es donde tenemos que tener claro, buscar la eficiencia en los procesos. Actividades que no nos aportan valor, recursos que estamos desperdiciando, derrame, despilfarro, pérdida.
de energía, de HH, en toda la cadena de valor, que hay muchas cosas que no agregan valor. Eso es donde tenemos que tener la identificación para poder eliminarlo, hacerlo lean en las operaciones y de esa forma tener un muy buen resultado. Y el resultado estandarizado, el proceso estandarizado, el método estandarizado, el proceso visualizado, que todos lo entiendan, lo comprendan, y obviamente los recursos que sean los requeridos en la instancia, en el momento, en la cantidad y en la calidad que se requiere para poder hacer ese proceso. El señor Chigeo Shingo, uno de los líderes ingenieros de Toyota, descubrió en Gemba, en terreno donde ocurren las cosas, ahí en piso plano, ahí descubrió que el efecto entre un perno y una tuerca que ando buscando se provoca y se produce al final, en el último cuarto de vuelta del perno. Luego él identificó que todo el resto es pura pérdida, muda de movimiento, muda de material, muda de energía, muda de HHs o minutos. Todas esas son mudas. Y dijo, aquí hay muchas cosas que podemos mejorar. Y eso, apertura, esa mirada distinta, ese romper paradigma, empezó a generar la identificación de todo lo que no agrega valor en los procesos. Pero, ¿quién ve lo que no agrega valor en los procesos? ¿Quién es el que identifica, el soluciona los problemas? ¿Los iluminados? ¿Los ingenieros? No, todos en la organización. Y particularmente los expertos. ¿Y quiénes son los expertos? Los que hacen los procesos, los que ejecutan los procesos. Son los que más saben. Luego esos son los llamados a hacer la mejora. Por eso es la participación de todos. En los procesos donde están las pérdidas, en los procesos donde están las eficiencias, las ineficiencias, los despilfarros, que nuevamente vamos aquí a introducir el concepto de muda. La clasificación de los 7 mudas. Y muda tenemos que comprenderlo y entenderlo como toda actividad que no agrega valor o toda condición que genera pérdidas. Entonces, en los procesos es donde se generan esas pérdidas. En los procesos están las mudas. Quienes identifican las mudas son las personas. ¿Cuáles son las mudas? Mudas de los recursos que ya son escasos y que lo estamos desperdiciando y estamos generando despilfarro. Y el señor Taiichi Ohno, en el modelo Toyota, definió una clasificación, clasificó en 7 tipos de muda, de pérdida de despilfarro. Esto es las mudas de Toyota. En mi organización puede tener otras mudas. La gracia es que esta clasificación de 7 mudas son muy genéricas y calzan hasta el día de hoy, tanto en organizaciones productivas como de servicio. Pero eso no quita que podamos tener nuestra propia clasificación. ¿Qué pérdidas tenemos? Sobreproducción, es decir, producir más de lo necesario. Pérdidas de tiempo, absolutamente. ¿Ya? En las malas secuencias, en las vueltas, en sacar la vuelta, en la espera, en las demoras. Todo lo que tiene que ver con transporte. Mientras más transporta, no se va a generar ningún producto ni servicio adicional. El transporte tenemos que minimizarlo. Todo lo que son las pérdidas en los procesos propiamente tal, las actividades que no agregan valor, que están presentes en los procesos. ¿Y por qué se hace así? Es que siempre se ha hecho así. ¿Y lo podemos cambiar? No, no lo podemos cambiar porque siempre se ha hecho así. ¿Sí? Tenemos también todo lo que son pérdidas de inventario. Todo lo que es stock es plata perdida. Ok, tendremos que ver cuáles son los stocks mínimos, los stocks de reserva. Perfecto, pero cada vez disminuyendo, ojalá llegar al just in time, tener 0 stock. Todo lo que son pérdidas de movimiento, traslado y todo lo que son los defectos. Esa clasificación de manera que todos tenían una misma comprensión y podían verlo y visualizarlo en todas partes. El señor Deming, que fue el que fue a enseñarle a los japoneses de lo que era el concepto de mejora continua en el famoso ciclo de Deming, definía ya que el 85% de las causas de falla en satisfacer las expectativas del cliente estaban en los sistemas y en los procesos, no en las personas, el 85%. Luego, si hacemos una simple regla o
proyección, ustedes podrían disminuir en un 85% los costos de su operación, porque ahí tienen todas esas pérdidas. El otro foco son las personas, y aquí tenemos que tener la claridad que el desarrollo de las personas es fundamental. ¿Cómo una organización tiene adentro de su organización una escuela, una universidad? ¿Dónde uno aprende a trabajar? ¿En la universidad, en el instituto técnico, en el colegio? Aprende a trabajar en la organización. Y las organizaciones aquí en Chile no han asumido su rol de ser escuela formadora. Luego, la gestión de personas es fundamental. Pero no es del área tan solo recursos humanos. Recursos humanos es un rol de administrar, de ser un facilitador a la línea. Porque quien realmente tiene que dirigir a las personas está en el rol del líder. Él es el que tiene que conocer su gente, saber sus capacidades, saber su desarrollo, saber sus potencialidades. Así que esa es una gran tarea que tenemos por delante. El señor Ichikawa ya nos decía que una empresa no es ni mejor ni peor que las personas que trabajan allí adentro. ¿Ah? O sea, tenemos que estar foco en los procesos y obviamente foco en el desarrollo de las personas. Tenemos que tener claro que la productividad también, en una definición simple, es la salida dividido por lo que la entrada. Es decir, es el output dividido por el input. Es decir, en un proceso, todos los elementos y recursos empresariales que entran y que manipulamos y transformamos para tener el resultado, luego la productividad es lo que resulta con respecto a lo que utilicé. Y si nosotros generamos la mejor utilización, vamos a aumentar nuestra productividad y por ende la competitividad.